there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, Joseph Larson, Lauren Larson también nos acompaña y Jason Stedham. Y Jason, qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Gracias, hermano Swagger. Y realmente tengo que pedirte que disculpe al individuo, bueno, los dos individuos que están a ambos lados. Ellos se ven santos, pero no lo cuentes así. Es que usted está celoso. El doctor David Watts nos acompaña. días. Qué bueno verle, caballero. Muchas gracias. Y alguien sale a predicar. Sí, señor, este fin de semana voy a estar en Denver, Carolina del Norte, con los pastores Jason y Summer Collins. Estaré en Lakeside Church, localizados en el 6636 Pine Ridge Drive, en Denver, Carolina del Norte. Servicios a las 7 p.m. el sábado y el domingo a las 10:30 a.m. Grace también estará en la misma iglesia. Estará ministrando en palabra y en alabanza el viernes a las 7 y van a tener una conferencia de damas de las 11 a.m. a la 1 p.m. el sábado. Así que vengan y acompáñenos. No vamos a estar al mismo tiempo, pero en la misma iglesia este fin de semana y nos encantaría verlos allá. Jason, ¿vas a salir a predicar próximamente? Me gustaría mencionar la conferencia Hechos 6.4. Adelante, Acts 6.4. adelante. Creo que tienen una gráfica para esto. Estos son los predicadores que van a estar disponibles en enero, diseñada para ministerios pentecostales en Estados Unidos. Enero 6 y 7, 4, 5 y 6, perdón. Y nos encantaría tenerlos a todos para todos los servicios. Doctor Watts. No por ahora. El próximo año tengo ya cosas programadas. Muy bien, Ya muy lo veremos bien. después. Caballeros. Sí, señor, a finales de mes, papá y yo estaremos en el noreste de Luisiana, en Eros, Luisiana, Cross of Christ Church, 30 y 31 de octubre. La dirección es 5005 Sharp Road, 258, a las afueras de Chatham, Luisiana. Y estamos esperando con anticipación llegar a ese lugar a las 2 el sábado y 6:30 también, 10 de la mañana el servicio general, el domingo. Y para más información pueden llamarle al pastor Jim Green al 318-280-4777. Mantengan en mente que cosas buenas vienen del noreste de Luisiana. Joseph. Sí, señor. Y yo ya entendí, Josh, sí. Bueno, esta semana voy a estar en unas semanas, el 21 y 22 de octubre en Brighton, Michigan, acompañando a mi buen amigo Asher Weber en Faith Worship Center, 2 servicios, y estaremos ministrando en música y en palabra. Así que si están en el área, vengan y acompáñenos en la presencia del Señor. Muy bien, y una vez más quiero darles gracias por lo que hicieron por nosotros la semana pasada en el maratón. Damos gracias a Dios por eso y oramos que sus bendiciones descansen supremamente sobre cada uno de ustedes. Y yo sé que así será, porque el llevar el Evangelio a todo el mundo verdaderamente está en la mente de Dios, ¿no? Y Él demandó que nosotros hagamos esto y por la gracia de Dios y su ayuda lo estamos haciendo precisamente así. Queremos empezar el día de hoy en nuestra nueva serie, digamos así, el Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo. Y ya hemos tomado, diría yo, ¿cuánto? Ya creo que 2 semanas, o tal vez un poco más, empezando. Vamos a continuar donde nos quedamos ayer con un poco de repaso para así poder estar todos al tiempo. Empezamos parte de otra vez, arriba? Dave. Sí. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos, no solo los apóstoles. Debido a la cruz, el Espíritu Santo ahora puede entrar en el corazón y las vidas de todos los creyentes para morar permanentemente. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. La evidencia inicial física de que una persona ha sido bautizada con el Espíritu y fue predicho por el profeta Isaías y por Cristo, Como el Espíritu les daba que hablasen. queriendo decir que ellos no iniciaron esto por sí mismos, sino que fue iniciado por el Espíritu, como lo veremos. Eran idiomas conocidos en alguna parte del mundo, pero no por el orador. La Biblia nos enseña que el bautismo con el Espíritu es una experiencia recibida después de la salvación.
y siempre y sin excepción es acompañada por hablar en otras lenguas de acuerdo al Espíritu Santo o Espíritu de Dios da las expresiones. Escuche esto, es la cruz de Cristo lo que hizo posible que el Espíritu Santo pudiese entrar en el corazón y la vida de los creyentes y esté allí permanentemente. Jesús dijo, Permítame detenerlo un momento. Usted hizo una gran adelante. declaración en el párrafo justo antes, que siempre y sin excepción, hablar en lenguas es la evidencia inicial física. Hay algunas personas que dicen ser pentecostales que cuestionarían esa declaración. Ellos no creen que las lenguas son la evidencia inicial física. Está adquiriendo más popularidad, creo yo, y ampliamente se cree por ex pentecostales. Bueno, como Lauren explicó muy correctamente la semana pasada, 5 veces en el libro de los Hechos se nos da un ejemplo de individuos siendo bautizados por el Espíritu Santo. 3 de esas ocasiones, hablar en otras lenguas, eso era muy pertinente y era obvio. Las otras dos, eh, cuando lo vemos, ellos hablaron en lenguas también. Así que si va a inventarse cosas, bueno, usted puede inventar lo que quiere inventar, pero si quiere ir conforme a la Biblia, hablar en otras lenguas es la evidencia inicial física. No es la única evidencia, pero sí es la evidencia inicial física de que una persona ha sido llena. Algunos dicen, bueno, pero ¿para qué sirve? Bueno, el hacer tal pregunta de Dios, quien lo da, y, y es ignorancia personificada, ¿no? Francamente. Am, Todo lo que Dios da es bueno para nosotros sin medidas. Y, y la Biblia dice que cuando la gente habla en lenguas están declarando las maravillosas obras de Dios. Yo recuerdo escuchar a Ian Trotter. Yo prediqué varias campañas a lo largo de los años con él, un gran hombre de Dios, uno de los mayores que he conocido. Él estaba predicando en África y él predicó aquella noche sobre el Espíritu Santo. Muchos fueron llenos y él estaba en su pequeña cabaña y algo lo despertó. Él escuchó a alguien no muy lejos de su puerta, no estaban muy cercanos, pero tampoco estaban lejos, él podía escuchar, estaban orando. Esa persona y estaba orando en inglés. Y, y él sabía o le había preguntado al pastor si había alguien allí que hablase inglés y le dijeron que no. Lo que lo sorprendió aquella noche. La próxima mañana preguntó, pastor, me dijo que aquí nadie hablaba inglés. Y le respondió, sí, así es. Bueno, yo me desperté anoche por alguien que estaba orando en inglés y estaban hablando de las obras de Dios. Y, y finalmente se dieron cuenta de quién era y la persona no hablaba inglés. La persona había sido llena del Espíritu Santo. Esta persona no conoce inglés, el inglés, y esta persona habla en lenguas en inglés. Entonces, el poner a un lado de que Dios ordena es algo muy peligroso. Es muy, muy peligroso. Absolutamente. Y, y realmente usted va a concluir con que, bueno, Dios no va a bendecir a mitad. Él no va a hacer eso. Dios no bendice a mitad. Si nosotros empezamos a negar algunas partes de las obras de Dios, tarde o temprano vamos a negarla toda, de una Hermano manera u otra. Swagger, hay muchos. Miren, hay un pensamiento muy prevalente en la iglesia pentecostal. Creo que se pueden llamar neopentecostales y carismáticos. Ellos dicen que cualquiera de los dones manifestados en la vida del creyente es evidencia de que alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Ese sería el argumento prevaleciente entre lo que estamos diciendo. Yo no soy autoridad en el asunto, pero yo me di cuenta de que todos los dones espirituales se referencian en el Antiguo Testamento, excepto hablar en otras lenguas. Eso es, y alguien me puede corregir si estoy equivocado, Hmm. pero eso es el don más fuerte del el don o de los dones del Espíritu. Todos se pueden encontrar en algún lugar en el Antiguo Testamento, dones de sanidad, dones de milagros, excepto este.
pero esta experiencia de hablar en otras lenguas, y Cristo dijo, y hablarán en otras lenguas, es algo nuevo, es algo que no vemos en el Antiguo Testamento y es muy probable que, por eso es que lo vemos como una característica de la persona ser bautizada bajo el antiguo, perdón, bajo el Espíritu Santo en el Así antiguo es. pacto. Creo que tiene mucho que ver y una vez más tenemos que tener cuidado, queremos Mm, separar la salvación y el bautismo con el Espíritu Santo, pero la presencia interna del Espíritu Santo, dando palabra a nuestro espíritu, en Romanos 8 nos habla de la salvación cuando él dice que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, que nosotros somos hijos de Dios. Esa es una confirmación de un individuo nacido de nuevo. Pero el Espíritu Santo no vivía en el antiguo pacto, dentro de las personas. No podía por lo que no se había logrado aún. La obra era temporal dentro del creyente, pero después se iba. Así que este fenómeno de hablar en otras lenguas, una vez más, es exclusivo al nuevo pacto y tal vez pueda estar conectado a la presencia interna del Espíritu Santo que nos está dando la palabra para hablar, ya que estamos bautizados. Puede estar esto en conjunción a su pensamiento. Estuve yo en un salón de espera en la oficina de un dentista ya varios años atrás y estaba yo leyendo allí y me encontré un artículo. ¿Cómo se llama la señora de Canadá que fue vicepresidenta? ¿Cómo? Sara, Sara Palin. Sarah Palin. Sí, exacto, ella. Gracias. Y este caballero estaba hablando muy mal de ella y, y decía encima de eso, ella habla en lenguas como Jimmy Swaggart dentro del artículo. Y eso alegadamente era un insulto. Hermano Swagger, algo que yo he aprendido recientemente, tal vez puede contribuir a la conversación. Siempre investigamos eh, fuertemente a los predicadores que invitamos a la conferencia Hechos 6.4 porque se identifica, o más bien tiene que ver con la posición teológica en el movimiento pentecostal. Y estábamos nosotros viendo a dos ministerios muy grandes, dos ministros muy grandes, y al investigar su posición sobre el bautismo, su declaración de fe, dice que ellos creen en el bautismo con el Espíritu Santo, ellos creen en Hechos 2.4, pero la final eh, frase en su misión dice que todos los creyentes en el Espíritu Santo, perdón, todos los creyentes nacidos de nuevo tienen la habilidad de hablar en lenguas Eso si nunca lo había ellos escogen hacerlo o escuchado. no. Eso yo jamás lo había escuchado tampoco, pero es muy interesante. Si llamo sus nombres, todos van a saber quiénes son. No los hace malas personas, simplemente que no es la posición que nosotros tenemos con respecto al pentecostalismo clásico. Entonces realmente no enseñan que cada persona que es bautizada con el Espíritu Santo, cada persona habla en otras lenguas. Tienen la habilidad, toda persona tiene la habilidad, pero tal vez no escogen ejercitar. Eso lo he escuchado antes porque hay tantas personas. Cuando yo pastoreé, había un caballero en mi iglesia que dijo que había estado buscando el bautismo con el Espíritu Santo durante muchos años y nunca habló en lenguas. Y yo siento que lo que usted está diciendo ha evolucionado. Decir, bueno, creemos en el Pentecostés, así que vamos a decir que él es Pentecostés, tiene la habilidad de hablar en lenguas si quiere hacerlo, pero si no lo ha hecho todavía, entonces, está bien, es lo que ellos básicamente están tratando de hacer o decir, porque, por ejemplo, estamos orando para que la gente reciba el bautismo y cuando no hablan en lengua se sienten desalentados. Entonces, queremos que se mantengan en la iglesia y decirles, bueno, no te preocupes, está bien. Yo quería, claro, obviamente, motivar a la gente a que siguiese creyendo, pero el Pentecostés, celebrar en lenguas, no es solamente algo teológico que nosotros podemos leer en la Biblia y creer que es una experiencia. Es algo muy fundamental. La pregunta que siempre se me ha hecho es si soy pentecostés, si nunca habla en lenguas, y yo no creo que lo es hasta que ha vivido el, el, el don de hablar en lenguas. No, no creo que lo es, pero yo creo que lo que usted está diciendo, hay personas que dicen sí lo es y puede serlo y puede hablar en algún momento de su vida. Uno de los teólogos pentecostales fue Gordon Fee. Gordon Fee
realmente él nunca dijo claramente que la evidencia inicial física era hablar en lenguas. Y yo me encantan las cosas que él escribió, pero obviamente estoy en desacuerdo con lo que él dijo allí. Hay mucha conversación en lo que Joseph dijo en la tercera ola de los pentecostales, neopentecostales, nuevos pentecostales, no solamente carismáticos, pero neopentecostales, y creo que tiene mucho que ver con no experimentar algo, sin embargo, ver el valor en ese individuo. Pero si nosotros nos conectamos a lo de la experiencia y decimos que porque me gusta o me cae bien ese individuo, o porque pienso que ese individuo muestra evidencias de los dones o esto y aquello, y por eso es que son bautizados con el Espíritu Santo, entonces acabamos de hacer ese evento subjetivo. La evidencia de la Escritura que encontramos en los 5 testimonios que usted mencionó, hermano Suagra, hay 5 testimonios de la evidencia inicial de la gente en el libro de los Hechos. Y de esta, 4 nos muestran sin lugar a duda la evidencia física inicial. 3 de estos nos muestran que las lenguas son el común denominador entre los tres. Así que yo me conecto a esto por causa de que en la boca de 2 o 3 testigos cada palabra será establecida. Pero con Pablo, el Espíritu Santo da el hecho de que fue bautizado con el Espíritu Santo. No Bueno, da sí, ejemplo de lo que sucedió. correcto. Hechos 9 y honestamente el bautismo con el Espíritu Santo, pero solamente es algo bueno, Ananías le dijo, yo he venido a imponer manos para que seas lleno del Espíritu Santo. Él dijo, hablo en lenguas más que todos ustedes. Sí, correcto. Sí, pero él lo dijo y no simplemente era que era lingüístico, No, no. no, no, no. Nosotros sabíamos, Pablo fue el mejor ejemplo del predicador pentecostal en el planeta. Bien. Él sabe no solamente el mensaje de salvación en el nuevo pacto, pero opera en los dones del Espíritu. Pero muchas de estas personas, ellos pueden ser llenos del Espíritu Santo en un momento porque el Espíritu Santo está dando las palabras, pero ellos creen algo que está mal y piensan que el Espíritu Santo los va a obligar Correcto. y él no va a hacer eso, Así nunca lo va es. a hacer. Cosas de esa naturaleza, ¿no? Si ellos entienden un poco más lo que estamos enseñando aquí día tras día, que cuando una persona empieza a pedirle al Señor el Espíritu Santo, el Espíritu Santo comenzará a dar esas palabras. Así es. Y una vez más, quiero aclarar las cosas porque recibimos preguntas sobre eso todo el tiempo. El Espíritu Santo, todo el Espíritu Santo, no una parte nada más, todo el Espíritu Santo entra, se mueve en la salvación profundamente. Así que cuando Así hablamos es. de recibir, en ese sentido estamos hablando de la segunda obra del Espíritu Santo. No estamos hablando de ser salvos, estamos hablando de recibir este don, este poder Así para es. servicio. Así es. Y En el día de Pentecostés, todas esas personas ya eran han salvas. aceptado a Cristo. Y una vez más, teológicamente, hay debate en cuanto a cuál es el estatus de la gente en este periodo, pero al mismo tiempo, de Hechos 2:4 en adelante, esos 3,000 que fueron salvos, no hay duda alguna que desde ese momento en adelante lo que sucede es que cuando alguien le pide a Cristo entrar a su vida, en ese momento se sumerge en la persona de Cristo, es sumergida, es bautizada en Cristo, Así se es. convierten en el Antiguo Testamento, hombres y mujeres, literalmente, desde 1 Corintios 10 era bautizado en Moisés. Estaban bajo la ley de Moisés, bajo el pulgar de Moisés y la ley, bajo todo lo que se necesitaba hacer, pero bajo la nueva comunidad que se forma cuando la persona es sumergida en Cristo por el Espíritu Santo, unida con Cristo, crucificado con Cristo, y estoy resumiendo Romanos 6 aquí, pero he resucitado con Él, juntamente con Él, y viven desde una nueva fuente de vida que es el poder del Espíritu Santo viviendo en ellos. Romanos 6, Romanos 4, la mayoría de la enseñanza de Pablo nos describe la obra del Espíritu Santo que llega en la salvación. Cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, incidentalmente la palabra recibir, lo que Pablo, de la manera como Pablo la utiliza, siempre se conecta a la salvación. Cuando nosotros hablamos de recibir el Espíritu Santo, como pentecostal, estamos hablando de la segunda obra posterior. Y esto es algo que nosotros, bueno, que yo solo quiero aclarar una vez más porque yo recibo preguntas todo el tiempo porque hay un movimiento de la unicidad
el movimiento de Jesús solo queremos tener cuidado de separar a los dos. No somos el grupo de pentecostales que dicen que hasta que uno hable en lenguas uno no es salvo. El Espíritu Santo en todo su poder vive en el creyente y cuando la persona es salva, cuando ellos saben cómo mantener su fe en Cristo y lo que Él ha hecho, ellos siguen adelante y así Él los transformará. Hablar en otras lenguas no es la evidencia de salvación. Correcto. La fe es la evidencia Así de es. Y una salvación. vida cambiada, la evidencia de salvación. Pablo le pregunta a los creyentes de Galacia en Gálatas 3 cómo recibieron al Espíritu Santo. ¿Lo recibieron por las obras de la ley o por la fe? Así que Ujú. sus ideas en la recepción del Espíritu tenían que ver con salvación. El proceso de recibir se utiliza o puede ser confuso para la gente. Así que el bautismo con el Espíritu Santo es una segunda obra posterior. Una vez más, regresamos a los testimonios o los testigos en Hechos. Lucas nos da información primordial sobre el bautismo con el Espíritu Santo y nosotros podemos probar sin error, podemos probar que el bautismo con el Espíritu Santo es una segunda obra posterior a través del elemento del tiempo. El tiempo, diferencia entre la salvación del individuo y margen de tiempo del bautismo con el Espíritu Santo. El elemento del tiempo teológicamente prueba que no lo recibimos todo de una vez. Los samaritanos, por ejemplo, mejor ejemplo del libro, Hechos 8, son salvos. Y cuando Pedro y Juan dicen, los samaritanos recibieron la salvación. Pero es interesante que 3 o 4 años después del Pentecostés ellos se habían dado cuenta que todos no lo reciben al principio, porque cuando se dieron cuenta de que no eran bautizados con el Espíritu Santo, impusieron manos y recibieron el bautismo, o podemos decir la escritura, la terminología de la escritura es el bautismo, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y después comenzó una evidencia inicial física, lo sabemos porque Simón vio algo. Así que todo el proceso del tiempo, es que no vemos el tiempo en Hechos 2 y Hechos 10 en esos dos ejemplos, pero vemos tiempo como un elemento en Hechos 9, en Hechos 8, en Hechos 19. Así que el elemento del tiempo nos prueba una segunda obra posterior y el elemento de consistencia de las lenguas en los tres testigos que vemos inequívocamente. Lo que la evidencia fue cuando alguien fue bautizado y lleno por primera vez. Es importante también permanecer con la primera llenura porque hay otras evidencias en hecho, por ejemplo en Hechos 4, donde los hombres y mujeres fueron llenos otra vez. Hubieron otras llenuras posteriores, pero esas incidencias que nosotros presentamos en Hechos 8 y 10 son evidencias de una llenura inicial del bautismo. Así que solamente quería aclarar todo esto. Recibo preguntas de personas todo el tiempo. Usted está diciendo que yo no he sido salvo porque el término recibir confunde a la gente. No estamos seguros o ellos no están seguros de de qué recepción estamos nosotros hablando. Bueno, deberían, no es tan Es difícil. difícil para una persona que no entiende o que no ha sido estudiada o que no ha recibido la instrucción del Pentecostés. Recuerdo que años atrás, casi todos los días, el padre de Joel Osteen me Sí, llamaba y él estaba en aquel momento estableciendo la iglesia de donde ellos salieron. Y no conozco a su hijo, realmente nunca lo he conocido, pero consideré al hermano Osteen como un buen amigo, el padre. Y, y en una ocasión me dijo, él era bautista, de hecho, era un misionero bautista. Y, y me parece que este hombre realmente tenía un toque de Dios en su vida. Y recuerdo que en nuestra cruzada en Houston, él oró por toda esa campaña y el poder de Dios cayó en aquel lugar cuando este hombre oró. Y él me contó, yo tenía tanta hambre del Espíritu Santo que yo iba a un lugar y si yo escuchaba que estaban orando para que la gente fuese llena del Espíritu, yo iba. Y alguien se me acercaba y me decía, oh Señor, llénalo, llénalo. Y en el próximo lugar, Señor, vacíalo, vacíalo. Así que no estaba seguro yo de cuál era la que iba a funcionar. El Señor eventualmente lo llenó. Adelante. Es la cruz de Cristo que hizo posible que el Espíritu Santo entrara en el corazón, en las vidas de los creyentes
para estar allí para siempre. Antes de la cruz, el Espíritu Santo no podía entrar en el corazón y la vida de los creyentes, excepto los profetas que Dios había establecido para una misión específica, como los reyes, profetas, etcétera. Cuando esa obra se terminaba, él se iba. Y la razón por la cual era así, que si podemos llamarle así, los miembros de una iglesia no tenían al Espíritu Santo con ellos, pero no lo tenían dentro de ellos como nosotros, era porque la sangre de machos cabríos no podía remover el pecado. Y había un problema allí, porque el pecado siempre entorpece lo que Dios quiere hacer. Y eso debemos de recordarlo. Así que cuando la cruz vino a ser un factor, el pecado fue erradicado. Fue completamente erradicado, se fue. Cuando una persona acepta a Cristo, ese pecado se va. Adelante, vamos a continuar. Y rogaré al Padre y os dará otro consolador, Paracleto, que significa uno llamado al lado del otro para ayudar. para que esté con vosotros para siempre. Antes de la cruz, el Espíritu Santo solo podía ayudar a unos cuantos individuos y luego solo por un periodo de tiempo. Desde la cruz, Él vive en el corazón y la vida de los creyentes y lo hace para siempre. Pablo dijo que la sangre de toros o machos cabríos no podía quitar los pecados. Por lo tanto, la ley bajo el antiguo pacto estipulada por la sangre animal era lamentablemente insuficiente. Entonces la deuda del pecado permaneció, haciendo imposible que el Espíritu Santo entrara en los corazones y las vidas de los creyentes para permanecer permanentemente. Como dijimos anteriormente, Él vino al corazón y la vida de algunas personas como los profetas, etcétera, para ayudarles a llevar a cabo la tarea que se les asignó, y luego la evidencia es que Él se iría. En lo que respecta al proceso de santificación, no hay ningún registro de que el Espíritu Santo ayudó en esto en lo absoluto. Pero cuando Jesús murió en la cruz, expiando así todo pecado pasado, presente y futuro, al menos para todos aquellos que creen, entonces todo pecado fue removido. Por eso Juan el Bautista dijo a Cristo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es la cruz de Cristo que lo hizo posible que el Espíritu Santo viniera en una nueva dimensión, completamente tomando su lugar en el corazón y la vida de los creyentes. Pablo dijo: ¿No sabéis que sois el templo de Dios donde permanece el Espíritu y que el Santo. Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuál es la diferencia entre nacer del Espíritu y ser bautizado con el Espíritu? El nacer del Espíritu es eso que sucede en la vida de cada persona que viene a Cristo. Es la obra de regeneración llevada a cabo por el Espíritu Santo en la vida y el corazón del creyente pecador en el momento de conversión. En ese momento el Espíritu Santo definitivamente entra en la vida del creyente y, como se dijo, permanece allí permanentemente. El bautismo con el Espíritu es una experiencia de que sigue la salvación y que siempre va acompañada del hablar en otras lenguas. Tiene el propósito de dar poder al creyente. El bautismo con el Espíritu le da al Espíritu Santo acceso al creyente y el creyente acceso y al creyente acceso al Espíritu. Tres factores importantes. Hay muchas cosas sobre el Espíritu Santo que debemos conocer, pero para que podamos entenderlo he reducido a tres. Número uno, cuando Jesús entró en su ministerio público, primero fue bautizado con el Espíritu Santo. Lucas escribió: Y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la deidad, distinto al Padre y al Hijo. y fue hecha una voz del cielo que decía, La voz de Dios el Padre. Tú eres mi Hijo amado. Y así una distinción a todos los demás. En ti me he complacido. Dios está contento con nosotros solo mientras estamos en Cristo. Lo que se dice es que si Jesús, quien era y es el Hijo del Dios viviente, en efecto, Dios manifiesto en la carne, el único que era perfecto, si Él necesitaba al Espíritu Santo para llevar a cabo su obra y ministerio, ¿dónde nos deja a nosotros? Porque es importante esto, lo voy a leer otra vez. La afirmación es: si Jesús era y es el Hijo del Dios viviente, en efecto, Dios manifiesto en carne,
uno y el único que es perfecto, si necesitaba el Espíritu Santo para llevar a cabo su obra y ministerio, ¿dónde nos deja eso? La verdad es que sin ser bautizado con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, poco se puede hacer para el Señor. No dije que nada, pero sí estoy diciendo que muy poco se llevará a cabo. Número 2. Justo antes de su ascensión, que en efecto fue su último mensaje a sus discípulos personales y de hecho todos sus seguidores, la escritura dice, Y estando juntos, se refiere al momento cuando él subió de vuelta al Padre, probablemente en cuando los les 500. mandó No es una sugerencia, entienda esto no fue una sugerencia, él los mandó. Adelante. que no se alejaran de Jerusalén, El lugar del templo donde el Espíritu Santo descendería sino que esperasen la promesa del Padre, se refiere al Espíritu Santo que había sido prometido por el Padre. la cual les dijo, oísteis de mí, Ustedes también me oyeron decir estas cosas. porque Juan a la verdad bautizó con agua, Simboliza el mejor bautismo que el creyente puede recibir antes del día de pero Pentecostés. vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Se refiere al día de Pentecostés, aunque Jesús no usó esa expresión en ese momento. Quiero volver y decir lo siguiente, y yo quiero que los hermanos comenten en esto. Mm, Él dijo, estando con ellos los mandó. No fue una sugerencia, él los mandó. En otras palabras, les estaba diciendo, no vayan a predicar, no traten de establecer iglesias, no traten de tener servicios hasta que primero sean bautizados con el Espíritu Santo. Y eso es algo muy fuerte, muy fuerte. Esto no es, bueno, si quieres puedes. No, Él los mandó. Él los mandó. No traten de hacer nada para mí hasta que primero sean bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, yo hago mucha afirmación en esta área porque la creo. La creo, yo creo que no hay mucho que se pueda hacer para el Señor sin el bautismo con el Espíritu Santo. Yo he predicado en todo el mundo y yo mencioné esto en la programación del viernes, me parece que fue, y he tenido a predicadores que se han acercado a mí en distintas naciones en todo el mundo, misioneros que no eran pentecostales, y me dicen, ¿cuál es el secreto de ustedes? ¿Qué es lo que están haciendo? Ustedes tienen este gran auditorio y miles de personas llegan y hemos estado aquí 20 años y tal vez llegan 25 personas acá. ¿Cuál es la diferencia? Y yo siempre les decía, es el Espíritu Santo lo que hace la diferencia. Y, y sabe, probablemente han habido más bautistas, metodistas bautizados por el Espíritu Santo en campos que en cualquier otro lugar, porque por lo propiamente lo que se está hablando, se dan cuenta de que no estamos viendo mucho logrado. Y sin el bautismo con el Espíritu Santo en la persona, en la vida de la persona, no digo que no van a hacer nada, pero no creo que van a hacer mucho para el Señor. Tuvieron una crisis verdadera en la convención sureña de Bautista por misioneros que no estaban siendo bautizados en el Espíritu Santo cuando tuvieron su convención semestral. Tuvieron ellos hicieron un énfasis fuerte en el hecho de que no estaban, ah, que no eran continuacionistas, sino cesacionistas, porque misioneros en Latinoamérica y en África estaban siendo bautizados y eran misioneros bautistas, así que eso causó una crisis en su denominación para algunas personas. Y yo ya le he dicho antes, cuando yo estaba en el seminario bautista, para mi seminario, habían profesores que me decían que yo era el único pentecostal en mi grupo, en ese grupo de jóvenes pentecostales, y les decía yo, miren, yo no descarto el hecho de que Dios, que el Espíritu Santo aún puede moverse el día de hoy si el Señor quiere bautizarme en el Espíritu Santo. Él dijo, o ellos decían, yo puedo creerlo, pero no podían hacerlo conocer eso públicamente. Pero sí hay muchos bautistas que no están, por lo menos no son hostiles hacia el mensaje del Pentecostés, saben que es algo real.
¿Podría usted explicar para el televidente qué es cesacionismo? Los cesacionistas creen que los dones del Espíritu han cesado cuando terminó el canon de las Escrituras. Dicen que no necesitamos al Espíritu Santo, ya tenemos el canon de las Escrituras, que eso cesó, Cuando el canón se cerró. correcto, cuando lo terminaron. Haciendo referencia al pasaje de lo que cuando lo perfecto haya llegado, y ellos creen que eso fue Sí. el canon de la Escritura. Nosotros decimos que esa es la segunda venida de Cristo. Ujú. Y Y realmente, aun cuando el Espíritu Santo se menciona, dependencia del Espíritu Santo y en el campo cesacionista, en mi experiencia limitada, primordialmente produce una persona que debe operar por artimañas carnales, por sus fuerzas, por su mente, y en vez de seguir la dirección del Espíritu, hay comités que definen a dónde uno va y qué es lo que uno hace, pero también hay hombres entre aquellos que tratarían de seguir la dirección del Señor o que siguen la dirección del Espíritu. Yo creo que estaríamos equivocados si decimos que no hay nadie. Ese pensamiento cesacionista realmente, ambos para creyentes y pastores, predicadores, ministros, detienen al individuo de buscarle ayuda a una fuente que se supone que debemos conocer bien. en otras palabras, todo cesó. Correcto, sí. Pero hay hombres y mujeres a lo largo de la historia de la iglesia, aún en los últimos 200 años, que no proclamaban ser pentecostales, pero si se fijan, fueron usados por Dios. Los hemos conocido, los hemos visto, hemos experimentado su obra. Y lo maravilloso de ellos, doctor Watts, es de que sí tenían fe y dependencia de la obra del Espíritu Santo. Ellos dirían, yo no quiero ir a predicar a menos que el Espíritu Santo Bueno, sea. pero ese es el enfoque de mi proyecto de doctorado. Es que los hombres de la Convención del Sur, el seminario donde yo estuve, no tengo nada más que mucha admiración y respeto. Ellos creían en que no hay error en la Biblia, son conservadores. Yo fui a ese seminario porque honestamente era más conservador que otros seminarios pentecostales. Así estaba la situación. Y yo diría, señor, esta gente, estoy hablando con profesores que podían leer el griego y el hebreo, historiadores de la iglesia, gente que han leído volúmenes de comentarios, mentes brillantes en la teología. Y yo pensaba, Señor, si solamente pudiesen aceptar este mensaje de Pentecostés, pudiésemos tener el énfasis en la enseñanza del Que Espíritu desesperadamente Santo, la necesitamos. enseñanza expositiva, y realmente lo que sucede es que uno rechaza el otro. Queremos el Espíritu y no la predicación de la Los palabra. estudios Cuando yo era niño, exegéticos. por ejemplo, el pastor predicaba un versículo y daba vueltas en ese versículo una hora y no se entendía. Oh, estábamos en la iglesia, le predicaron, ¿de qué predicaron? Bueno, no sé, pero Dios se movió. Entonces tenemos que darle a la gente la palabra y el Espíritu Santo. Pero el punto es de que sí hay hombres y hermanos suegro, usted ha conocido algunos que, aunque no eran bautizados con el Espíritu Santo, tenían una dependencia del Espíritu Santo. Y Así eso fue es, algo así evidente. es. Usted habló una vez de ir a una cruzada de Billy Sí, Graham y usted sintió la presencia del Señor ahí. sí, así Así fue. que aunque yo siempre voy a promover y empujar el hecho de que el creyente tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo, si decimos que jamás ha existido eso, Las no. asambleas de Dios y la iglesia de Dios empezaron en el 1914, las asambleas, no recuerdo la iglesia de Dios en qué año empezó, pero voy a decir nosotros, no viví en ese momento, ¿no? Pero ellos no tenían dinero, No, no tenían educación, no eran conocidos, solamente era tenían el todo lo que Espíritu tenían. Santo, eso era Así todo lo que es. tenían. Y eventualmente se convirtió en lo más grande en el Sí, mundo, y fue por el poder del Espíritu Santo. sí. La Iglesia de Dios de Cleveland, Tennessee, de hecho, ellos han probado que son la denominación pentecostal más antigua desde Azusa. Y aunque nosotros entendemos el significado y la importancia de Charles Parham y Agnes Osmond a principios de los 1900 en el avivamiento, de hecho, como el hermano Larson ha dicho, hay instancias de personas que han experimentado el bautismo del Espíritu Santo desde los 1700 y 1800.
Hay mucha gente que les llamaban místicos, no sabían cómo describirlos, pero hay avivamientos y también en el ministerio de John y Charles Wesley, personas que estaban teniendo un encuentro espiritual y no sabían cómo definirlo y mostrarlo. La experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo en la Iglesia de Dios creo que va al 1880 en el área de Kentucky, pero casi todos, bueno, todo el Pentecostés está conectado al americano, en Sí, Azusa, ¿no? fue el más significativo de todos. En Los Ángeles, California, se imprimió en los periódicos y eso comenzó bueno, a difundirse. Definitivamente es el momento más significativo. Sí, tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta, continuamos donde nos quedamos. Si podemos notar, nuestro Señor ha dicho, no le sugirió que fuesen llenos del Espíritu Santo, sino que fue un mandato, lo que fue lo mismo como un mandato militar. De hecho, Él les estaba diciendo, no vayan a dar testimonio, no tratan de avanzar mi obra, en realidad no digan nada sobre mí hasta que sean bautizados con el Espíritu. Así de importante fue eso. Además, debe de entenderse, o bueno, antes de continuar, ¿será que Él está diciendo lo mismo hoy día a nosotros? ¿O solamente fue en ese momento para ellos? Él está diciendo lo mismo hoy día, damas y caballeros. Yo Absolutamente. quiero que eso se entienda. Él está diciendo lo mismo a mí y a usted. Él los mandó a que no se apartasen de Jerusalén. Y un predicador dijo que si va a seguir eso, todo el mundo tiene que ir a Jerusalén. Y no es lo que significa en lo absoluto. Pero sí creo que ese mandato, en otras palabras, no vamos a lograr hacer mucho. No digo que nada, pero no vamos a hacer mucho para el Señor sin el Espíritu Santo. Hermano Swagger, el Señor Jesucristo nos dio estos dos elementos antes de ascender. Nos dio el gran mandamiento y la gran comisión, ambas lado a lado. Y creo que los creyentes a veces intercambian o olvidan. Nuestra comisión es ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. Y eso es para cada creyente, no solamente predicadores, sino Sí, cada sí. creyente debemos enseñar y predicar el Evangelio. Pero si va a avanzar sin el Espíritu Santo, no va a avanzar muy bien. Exacto, esto conlleva dos elementos. Número uno, nos regresa a algo que tiene que ver con la ley, pero también tiene muchas indicaciones en cuanto a lo paralelo de una orden militar. Primeramente, estamos en el ejército del Señor, no solamente debemos estar sin hacer nada, pero cuando una persona se enlista en el ejército y ellos entrenan, es para habilitarlos y equiparlos para poder lograr hacer lo que se les ha comisionado. Cuando uno habla con un oficial que ha sido llevado a un tour, a una misión, tienen ellos una orden, tienen una responsabilidad y depende de todo y cada participante de esa fuerza de cumplir con su papel, porque si no puede causar la vida de sus hermanos en combate. Nosotros tenemos la comisión de predicar el evangelio, pero el mandamiento, como buen soldado en el ejército, debemos seguir el mandato de ser llenos del Espíritu Santo, pero lo que sigue regresando, y como usted mencionó la palabra mandamiento, eso trae de vuelta a la ley, porque es exactamente lo que el Señor da muchos mandamientos, pero lo que tenemos que recordar es de que cuando la ley se dio, no solamente fueron los 10 mandamientos y los haz y no hagas, sino que hubieron varias fiestas asociadas con la ley, y una de ellas era la fiesta de grano, la fiesta del Pentecostés. La razón por qué era llamada la fiesta de grano era porque debía suceder en 70 semanas, 70 días después del gran día de la Pascua. 50, perdón. Primeros Bueno, frutos. asociado con las primicias, sí, exactamente. Y elementos que fueron dados y presentados en la fiesta de las primicias se daban con esta gran fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés era un día, no era algo que duraba mucho tiempo, pero envolvía diferentes cosas. Número uno, era para recordar, regresar y reconocer cuándo la ley se dio.
en el monte Sinaí. Ese era el propósito entero. También incorporaba, como ya les dije, elementos de la fiesta de las primicias que era muy significativa con respecto al tema agricultural del día, pero era para mostrar las bendiciones de Dios, la ayuda de Dios, la fortaleza de Dios y el incremento, la bendición. Así que cuando yo pienso en el día del Pentecostés en el Nuevo Testamento, podemos trazar un paralelo en cuanto a lo que es la fiesta del Pentecostés en el Antiguo Testamento, perdón. Era para recordar que la ley se había dado y en el día del Pentecostés en el Nuevo Testamento debemos recordar que ese día llegó porque la ley había sido cumplida y ha sido ya cumplida. Quiero decirlo de otra manera. En el antiguo pacto debían ellos recordar consistentemente el día, la hora, el tiempo, el lugar en el que Dios le dio su ley a su pueblo. En el Nuevo Testamento, en el día del Pentecostés, esto es para recordarnos que la ley no solamente fue dada, sino que Cristo cumplió la ley. Y por causa de esa obra consumada, y usted lo mencionó antes, pero no queremos salir de ahí, por causa de la cruz, el Espíritu Santo no solo está con nosotros, sino que ahora está en nosotros. Y eso, cuando uno comienza a pensar en esa declaración, es algo fenomenal. Quiero que nos hemos, Sí, bueno, ya no lo vemos como debemos, pero así tener al es. Espíritu Santo dentro de nosotros es algo increíble. Creo que ningún santo de Dios en el Antiguo Testamento hubiera podido llegar a imaginarse esto. Pero para nosotros el día del Pentecostés es cada día, cada vez que un creyente es bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, cada vez que nosotros que somos bautizados con el Espíritu Santo hablamos en otras lenguas, primero y antes que nada estamos diciendo que la ley ha sido cumplida porque Cristo vino. La ley, queriendo decir que el pecado ha sido expiado y ahora podemos tener toda la habilidad de lo que el nuevo pacto ofrece y está disponible. Tenemos las primicias, todo lo que necesitamos como creyentes nos lleva de vuelta a la cruz. Así que cuando la ley se dio, 3,000 perdieron su vida en ese día. El día del Pentecostés vemos la salvación, vemos vida dada en el nuevo pacto. Así que esto es algo muy especial, un, algo muy significativo y desafortunadamente la iglesia, al debatir, al discutir, tratando de entenderlo, ha perdido por completo en muchos aspectos el significado, la importancia, el poder, la hermosura y los elementos que presenta. Estaba hablando con un hombre hace varias semanas y él me estaba diciendo que su esposa acaba de fallecer recientemente, pero ella fue criada como bautista. Ella era una buena bautista, pero ella comenzó a escuchar acerca de esto, de lo que estamos hablando, del bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, y ella dijo: yo simplemente no sé qué creer. Señor, ¿qué puedo creer? ¿Creo en cómo se me crió o creo en estos otros que me están diciendo que esa experiencia es real? Y ella estuvo titubeando de un lado para otro, pero un día, mientras estaba lavando los trastes, ella finalmente estaba en la cocina y dijo: Señor, estoy cansada de esto, yo voy a olvidarme de lo que todos han dicho. Señor, si esto es real, yo lo quiero. Por favor, revélamelo. Y en 5 segundos el Señor la bautizó en el Espíritu Santo lavando los trastes. Eran los trastes más limpios que ellos habían usado. Pero el Señor respondió cada pregunta ahí mismo. Y así que yo creo que cuando la discusión, el debate y la interacción llega, por supuesto, es muy importante, pero perdemos tantísimo de lo que realmente es. El hombre no produce esto y nosotros no lo creamos. Eso no es algo que podamos entender mentalmente porque no viene de aquí, sino de acá. Quiero seguir leyendo esto. Sí, pero quiero decir algo. No sé qué tanto quiere usted avanzar con esto, pero el día del Pentecostés no solamente es el día en el que el hombre fue bautizado con el Espíritu Santo, fue el día El día que es el día en el que la comenzó. iglesia nació, lo cual significa que por primera vez el nuevo pacto y sus beneficios, sus provisiones fueron dados. Así que parte de este mandamiento de Dios de esperar en el Espíritu Santo no solamente era para el bautismo con el Espíritu Santo, era para la entrada del Espíritu Santo para hacer toda su obra. Ujú. Pedro en Hechos 11, describiendo lo que sucedió en Hechos 10 con sus hermanos de Jerusalén, le dijo que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, hablando de aquellos en la casa de Simón,
como también sobre nosotros utilizando el término en el principio, en Hechos 11, creo que es 16. Lo único que parece a Hechos 10 es Hechos 2, donde por primera vez fueron iniciados a una relación con el Espíritu Santo y después inmediatamente fueron bautizados con el Espíritu Santo. Hay una base teológica que se tiene que entender que el Espíritu Santo llegó ese día e inició no solamente el bautismo con el Espíritu Santo, sino también el bautismo en Cristo y una morada interna de todos los creyentes o en todos los creyentes. Podemos hablar de la regeneración y es un tema debatible, pero no se va a encontrar regeneración como hecho en el antiguo pacto. Es muy poca la información que se nos da acerca de todo eso. Así que lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo no hay, no tiene sentido enseñar y predicar si aún no tenemos disponible el bautismo en Cristo y la morada interna del Espíritu Santo y no hay mire, usted necesita el poder del Espíritu. Y por esto es que el argumento que hemos tenido se presenta como el de J.D. Dunn, un hombre brillante. Él trataría, y los bautistas que tratan de decir de que este es el día en el que el Espíritu Santo llegó y fue cuando lo inició, y los pentecostales ni siquiera piensan en el hecho de que ese es el día en el que el Pentecostés llegó. Yo no vengo a debatir, yo vengo a decir que ese es el día en el que recibimos todo, Así ambos es. eventos. Y cuando él dijo, usted tiene que esperar en Jerusalén, él le está diciendo a usted que el tiempo no era perfecto, el Espíritu Santo no estaba aquí, ni siquiera Así para poder es. traer beneficios del nuevo pacto como el bautismo en Cristo. Lo cité hace un momento, la gente del Antiguo Testamento era bautizada en Moisés, bautizada en la ley. Gordon Fee, que usted mencionó anteriormente, dice que la venida del Espíritu es realmente el reemplazo de la Torá para la comunidad del nuevo pacto. El antiguo pacto era bautizada en Moisés y controlada por la ley. Un momento, repita eso, por En favor. el nuevo pacto bautizados en Cristo, Lo que usted dijo del Torah, ¿lo puedes repetir, por favor? La venida del que Espíritu reemplaza Santo. la Torá para la comunidad del nuevo pacto. Voy a leer esto rápidamente, se Bueno, terminó el tiempo. Debemos notar que nuestro Señor sugiere que deben de ser llenos del Espíritu Santo, sino que los mandó, que es lo mismo que un mandato militar. De hecho, les estaba diciendo, no vayan a tratar de llevar a cabo mi obra, no digan nada sobre mí hasta que sean bautizados con el Espíritu. Así de importante fue eso. Además, debe entenderse que estas personas a las que él le habló ya habían nacido de nuevo. No debían entrar en Jerusalén para ser salvos, sino más bien para ser bautizados por el Espíritu. A menos de que la iglesia tenga las características de la iglesia del libro de los Hechos, entonces lo que sea ante los ojos de Dios no es constituido como iglesia. Ahora piensen en eso, lo voy a leer otra vez. A menos de que la iglesia tenga las marcas del libro de los Hechos, entonces sea lo que sea ante los ojos de Dios, no es constituido como iglesia. Es el Espíritu Santo y no el hombre quien prepara la iglesia primitiva. Por eso la marca debe de estar en la iglesia moderna también. Esas características son, número uno, la salvación por la sangre, el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Número tres, la sanidad divina. Número cuatro, una vida cristiana victoriosa, vencedora, victoriosa sobre el mundo, la carne y el diablo. Y por último, el inminente regreso de nuestro Señor a la tierra para gobernar y reinar por 1000 años. Lo que yo les acabo de leer, personalmente creo que deben de ser las marcas de cada iglesia, si es una iglesia bíblica. amén. Y si es de acuerdo a la palabra de Dios, debe de ser así. Esta es la manera como debe de ser. La salvación por la sangre, el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Número tres, la sanidad divina. Número cuatro, victoria, una vida victoriosa sobre el mundo, la carne y el diablo. Y luego, por último, el inminente retorno de nuestro Señor a la tierra para gobernar y reinar por 1000 años. Ahora, obviamente, hay muchas otras cosas, pero son las cosas principales, considero, ¿no? Para tener una iglesia del Nuevo Testamento, eso es lo que yo quiero que sea el centro familiar de adoración, una iglesia del Nuevo Testamento.
No me interesa nada más, solamente eso, que seamos lo que el Espíritu Santo quiere que seamos de acuerdo a la palabra de Dios. Yo realmente no puedo entender cómo una persona puede leer la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, y desechar el bautismo con el Espíritu Santo. No puedo yo ver cómo puede eso suceder. Para mí no tiene sentido. Pero hay algunos que parece que se especializan en eso. Pero gracias a Dios por el mover y la operación del Espíritu. ¿Ibas a decir algo, Lauren? Bueno, acabamos de comenzar una conversación que podemos comenzar mañana o continuar mañana porque sería muy larga, pero creo que es importante saber que la entrada del Espíritu y la traída de los beneficios del nuevo pacto, ambos para salvación y para bautismo con el Espíritu Santo, Hechos 2, vemos la obra inicial en Hechos 2 del 1 al 3 y también la segunda obra posterior en Hechos 2, 4. Hay evidencias de todo eso. Y si no reconocemos ambas obras que el Espíritu Santo hace en el día del Pentecostés, creo que comenzamos a proveernos de argumentos de los que ni siquiera tenemos que tener entre nosotros. No me parece que hemos hecho hincapié en eso, así que anticipo el mensaje de la cruz en lo que refiere al Se Pentecostés. conecta todo. Creo que es algo que no hemos cubierto lo suficiente como iglesia. ¿Te refieres al Espíritu Santo como servicio? Estamos hablando de la venida del Espíritu Santo el día del Pentecostés. Definamos qué fue lo que hizo. Mm, Bueno, tienes 10 segundos. Por eso dije que mejor mañana, porque no tenemos el Bien, tiempo. muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que hayamos entregado algo el día de hoy que glorifique al Señor y le sea de bendición para usted. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.